Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta presentación del libro de Hun Yuan, Fundamentos de Hun Yuan. Este libro ha sido escrito por el doctor Gerald Seidman, mi maestro en medicina china, y he tenido el gran placer de colaborar y realizar la traducción al español de este libro. Entonces, el propósito de la conferencia de hoy es realizar una presentación de lo que hay en el contenido de este libro y un poco la historia que hay detrás y de qué manera pues, puede ser un libro muy útil para cualquier persona que esté iniciándose en este mundo. Recibo alguna pregunta que me pregunta Isabela si es Hun Yuan lo mismo que medicina china. Podríamos decir que está fundamentada en la medicina china, es decir, bebe de los orígenes de la medicina china, y esto en realidad es la primera parte del libro cuando se habla de los antecedentes de Hun Yuan. ¿De qué fuentes históricas bebe Hun Yuan? ¿De dónde sale todo esto? Porque aunque podemos entender Hun Yuan como una medicina, en realidad va mucho más allá de la medicina. Y además, cuando estamos hablando de medicina, tendríamos que definir qué estamos entendiendo, porque en función de desde dónde se esté pensando, pues medicina puede ser una cosa o puede ser otra. Entonces, en función de si le preguntamos a una persona u otra, medicina va a ser una respuesta distinta. Se suele hablar ahora de la medicina como una ciencia de la salud, pero si realmente hacemos un análisis, veríamos que en gran parte de lo que se trata es de encontrar el diagnóstico de la enfermedad del paciente y tratar de subsanar esa enfermedad, no tanto de mantener un estado continuo de salud en la persona y entendiendo por salud no solamente el cuerpo físico, sino la totalidad, la integridad de esa persona. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que significaba en la medicina china la salud, en su momento los médicos, los doctores de medicina china, digamos que debían sus servicios a la salud del paciente, es decir, digamos, solo recibían los ingresos mientras los pacientes que trataban tuvieran salud. Y de hecho, en el momento en el que los pacientes tenían enfermedad o incluso morían, digamos, por causas no naturales, digamos que el médico no cobraba e incluso tenía muy mala reputación. O sea que en realidad el mejor médico no era el que atendía a más enfermos. Ahora igual el paradigma es un poco al revés. El mejor médico o el más valorado es el que trata casos más graves, más complicados, cirugías más graves. Y aquí se trataba de prevenir, de mantener un estado continuo de salud. Hay una frase que precisamente no viene de la medicina china, sino es de Paracelso. Y aunque medicina china, como decíamos, bebe o tiene su origen, el Hun Yuan tiene su origen en la medicina china, en realidad es una manera de vivir, es una manera de pensar. Y está abierto y recibe de cualquier idea, de cualquier paradigma en el cual esté considerando la persona en su totalidad y en un estado de salud. Entonces esta frase de Paracelso, que dice así: el grado supremo de la medicina es el amor. El amor es lo que guía el arte y fuera de él nadie puede ser llamado médico. Hablar y decir buenas palabras es oficio de la boca. Ayudar y ser útil es oficio del corazón, siendo el corazón el punto fundamental de la medicina Hun Yuan. El médico procede de Dios, aquí cada cultura pues entenderá por Dios lo que considere, pero habla de una fuerza suprema, una fuerza anterior que los chinos definen con otras palabras, pero hablan de un origen, de un origen. Así que podríamos decir que el médico procede de un origen, crece en el corazón y se perfecciona con la luz natural de la experiencia. En ningún sitio es el amor más grande que en el corazón de un médico. Una de las primeras, de los primeros fundamentos para alguien que practica Hun Yuan es que cuando tiene enfrente a alguien que le pide consulta, le pide consejo,
es olvidarse, digamos, de alguna manera de los síntomas. Es decir, no estamos para tratar los síntomas de esa persona, sino que delante tenemos un ser humano que merece ser tratado pues igual que fuera la familia, pues si fuera nuestros hijos, si fuera nuestra mujer o marido, nuestros padres. Entonces es, por un lado, la profundidad y por eso el término amor y corazón. Lo que tratamos realmente es de ayudar a la otra persona a mantener este estado de conexión con el origen. Y obviamente lo que esa persona nos va a traer va a ser una descripción de síntomas que vamos a tener que escuchar y analizar para podernos hacer una idea clara de qué le está ocurriendo a esa persona. Pero nuestro objetivo final no es arreglarlo o ponerle una solución o ponerle un parche, sino nuestro objetivo es ayudar a esa persona y que podríamos decir, que vuelva a conectar con el origen, y eso es lo que le va a curar, no nosotros haciendo una acción u otra. Una de las virtudes que considero que tiene este libro, el doctor Jaron Seidman ha escrito bastantes libros. Tengo el placer de estar con él desde el año 2014, cuando le conocí. Yo había cursado mis estudios de medicina china anteriormente. Y lo conocí en Barcelona. Lo conocí en Barcelona específicamente. Vino a hacer una formación de 3 días. Y cuando nos estuvo explicando pues, el viaje que él hizo en conocer la medicina china y la profundidad de análisis de lo que había estudiado, tengo una pequeña muestra, bueno, no sé si llamarle pequeña porque es de todo menos pequeña, pero este libro creo que se ve bien, que de pequeño tiene poco. Es un análisis que en realidad incluye desde mediados del siglo XIX hasta, bueno, un poco antes incluso, pero sobre todo trata de lo que ocurrió en China desde el mediados del siglo XX y luego del siglo XIX y siglo XX. Y cómo lo que la medicina china clásica, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los textos clásicos más antiguos, digamos que por motivos partidistas, socioeconómicos de la época, pues bueno, hubo, digamos, una gran alteración de lo que en el origen la medicina china y la filosofía china, porque la medicina no deja de ser una pequeña parte, sino que la filosofía o Hunyuan considera desde el principio, considera la vida como parte fundamental, es decir, comprendiendo la vida con mayúsculas, se puede comprender todo lo demás. Hay una cita del Tao Te Ching en el capítulo 42 que más o menos viene a decir que desde el 1 se genera el 2, del 2 se genera el 3 y del 3 se genera la multiplicidad de las cosas. Y que cuanto más nos acercamos al 1, cuando menos sofisticación, pero más claridad, cuando más profundidad, más se puede entender. Y esto pues lo decía Lao Tse, y si queréis con otras palabras, pues lo decía también Leonardo da Vinci, cuando dice que la simplicidad es la máxima sofisticación. Entonces, como decía, yo conocí al doctor Jaron Seidman en 2014 y, bueno, la verdad que fue una sacudida importante respecto a lo que yo había estudiado en medicina china, sobre todo por la claridad que me aportó el aprender Hunyuan, porque como estudiante de medicina china, pues me ayudó muchísimo a entender nuevas maneras de entender al cuerpo y a la persona, pero en algunos puntos me encontraba ciertas contradicciones que un determinado modelo que me habían explicado no acababa de encajar, y entonces si con ese modelo no encajaba, iba a buscar otro modelo dentro de la medicina china a ver si ese otro encajaba. Entonces me faltaba encontrar un punto central que pudiera englobarlo todo. Y con Hunyuan, en realidad este punto existe y lo tengo dibujado, no sé si veis, abajo a la izquierda de la pantalla, dibujado un círculo. Entonces, sin entrar en demasiada extensión de lo que significa este círculo, pero básicamente aquí en este círculo se explica lo que es yin y yang. Se explica lo que es el funcionamiento de la energía, no solamente en la persona, sino en la manifestación del universo, donde siempre cualquier manifestación va a seguir una ley que dice, con la flecha de la izquierda lo que estoy representando es que desde un punto que arbitrariamente podemos situar en la parte de abajo del círculo, donde hay una máxima contracción o una máxima unificación, desde ese punto compacto esa energía tiene que exteriorizarse,
tiene que salir, tiene que haber una fase de separación. Y cuando esa energía se ha manifestado y está en su máxima expresión, tiene que volver a reducirse y entonces hay una fase de unificación. Entonces, lo que se suele explicar como yin-yang, en realidad está hablando de estas dos fases. Y que en realidad lo engloba todo, es decir, cualquier manifestación siempre va a seguir estas leyes. Cuando uno es capaz de sintetizar la realidad en estos dos movimientos, esta frase de Leonardo da Vinci, digamos que llega a su máxima expresión, porque es lo más simple que esto no puede ser, un círculo y dos flechas, no hay nada más simple que esto. Y que con eso se pueda explicar el universo, pues es tremendamente sofisticado. Entonces, yo seguí estudiando con el doctor Yaron Seidman y he realizado pues, varios años de estudios con él. Y el origen de este libro del cual estamos tratando hoy, Fundamentos de Hun Yuan, en realidad tiene su origen en Grecia, curiosamente gran cultura de conocimiento y filosofía. Estuvimos haciendo un seminario de 3 días en una maravillosa isla que hay al lado de Atenas, que se llama Spetses, que recomiendo a cualquier persona que vaya, es un paraíso en la tierra. Y entonces ahí Yaron hizo una gran condensación en 3 días de lo que Hun Yuan a nivel de fundamentos tiene para ofrecer. Pero lo que se había explicado en ese curso, pues en realidad digamos que no llegaba a estar escrito en un compendio que fuera, digamos, accesible. Sí que desde hace varios años se hace una formación, digamos, muy intensa, con clases cada semana, y entonces todo ese contenido queda explicado con mucho más detalle, pero no había un lugar, un libro simple pero profundo que englobara toda esta información. Y de ahí, de ese momento, nació la idea de hacer ese libro, entendiendo que Hun Yuan no es un compendio cerrado, ¿no? Es decir, que lo que hoy ha quedado reflejado en el libro, probablemente dentro de 10 años, debe ser completamente renovado. Es decir, y completamente renovado no quiere decir que sea un cambio total de paradigma y que se diga que todo lo que se ha evaluado es incorrecto. Hun Yuan lo que procura es no adquirir un extenso conocimiento en la superficie, es decir, no procuramos conocer muchos detalles, sino que lo que procuramos es ir cada vez de manera más profunda, más profunda, más profunda, más profunda, cuestionando continuamente el modelo, de manera que lo que no sea verdadero se elimine. Y entonces cuando quitas todo lo que no es, entonces queda lo que es. Y si uno comprende lo que es, pues lo tiene todo. Por lo tanto, Hun Yuan tiene que seguir evolucionando, tiene que adaptarse, obviamente, pues a la cultura del siglo XXI, aunque hayamos estudiado o el origen venga pues de miles de años atrás y de una cultura que para muchos de nosotros y especialmente en lo que es una traducción al español del libro pues no nos viene de manera natural pues términos chino. Y Hun Yuan tiene que tener esa misión de ser claro, de ser accesible, que no sea una cosa abstracta, compleja, difícil de entender. Y bueno, obviamente pues requiere su tiempo el dar una primera comprensión, pero cuando alguien entiende el funcionamiento del círculo, ya está, es seguir profundizando sobre eso. Entonces, Hun Yuan tiene pues grandes áreas, de las cuales en este libro se enumeran 5. Primero hay una sección donde se habla de antecedentes, que podríamos decir que es una simplificación accesible de lo que habría en este libro de aquí. Si alguien tiene pues un interés, digamos, severo de entender a nivel histórico todo lo que ocurrió en la medicina china, pues aquí hay un trabajo de fondo increíble realizado durante años por el doctor Yaron Seidman, que creo que son unas 1000 páginas de libro aproximadamente. Pero obviamente, pues como para empezar en Hun Yuan, como que hay que tener muchas ganas para empezar por ahí, pero es realmente interesante. Entonces, aunque a nivel del libro en español se ha hecho exclusivamente una versión online, una versión electrónica del libro, hay otros libros que para que la gente se haga una idea, la extensión, si este libro queda impreso o alguien prefiere comprar la edición en inglés, sería aproximadamente de esta extensión, es decir, mucho más condensado, mucho más simple, mucho más fácil de entender. Y a la vez este libro es tremendamente
práctico y pragmático, es decir, procura que cualquier persona, tras leerlo, tenga a su disposición herramientas para llevar lo que ahí pone a su vida, que lo pueda practicar e incluso, obviamente, pues si está habituado al uso de agujas de acupuntura, pues obviamente lo puede utilizar, pero incluso aunque no fuera el caso, y aquí respondo a la pregunta de Luciana, que decía si no soy acupuntor o hago otras terapias me puede servir. Absolutamente, porque Hunyuan, la parte de medicina de Hunyuan es solamente una parte no relativamente grande. Hunyuan lo que procura es entender el concepto de vida en su plenitud, y al entender la vida en su plenitud, la medicina juega un papel importante porque de lo que trata es de mantener esa vida activa día tras día, renovando la vitalidad del cuerpo, restaurando cada día, tomando energía para poder vivir un día más en plena salud. Pero va mucho más allá de la medicina en Hunyuan. Entonces, como decía, la primera sección correspondería a la parte de los antecedentes y empezaríamos con una teoría fundamental de lo que sería ese círculo, de lo cual he hecho pues, una pequeña introducción. Ese círculo, como decíamos, explica no solamente al ser humano, sino que explica las leyes del universo, pero si lo queremos llevar pues, al término de lo humano, pues podríamos hacer una fácil explicación de que cuando una persona está durmiendo se encontraría en este punto de máxima contracción en la parte de abajo del círculo, donde hay un máximo reposo. La persona que está durmiendo profundamente, podemos incluso pensar en un niño que cuando está descansando apenas se entera de lo que ocurre a su alrededor. No hay concepto de tiempo, de espacio, la persona está completamente unificada, completamente durmiendo. Y llega un momento, y aquí dibujo una línea, podríamos decir que la parte de lo que está por debajo de esta línea es una parte que queda no visible. Llega un momento en que esa persona despierta, esa persona abre los ojos, entonces estaríamos realizando un cruce con esta línea, y esa persona pues empieza a manifestar actividad, empieza a moverse y llega a su punto de máxima actividad. Esa actividad, ese nivel de actividad no puede seguir creciendo de manera indefinida, por lo tanto esta persona pues empieza a sentirse cada vez más cansada hasta que llega a un punto que se prepara para ir a dormir y volver a realizar otra vuelta más en ese círculo. Si queremos llevar este círculo a otro terreno, para entender que Hunyuan no es solamente medicina, sino que es una explicación universal, lo podemos llevar también a lo que sería un año natural. Podríamos decir que el punto de más frío en el invierno, de máxima contracción, donde si yo miro la naturaleza, las plantas no tienen flores, los árboles no tienen hojas, pero no por eso quiere decir que estén muertos, no por eso quiere decir que no haya vida, sino que la vida está reservada, está ocultándose, no está manifestada. Esa energía tiene que ir gradualmente yendo hacia el exterior, incluso aunque todavía no se vea, hasta que aparecen los primeros brotes verdes. Entonces puedo ver el almendro o el cerezo que sacan sus primeras flores y ahí se hace visible que la energía se está exteriorizando. En realidad ya se estaba exteriorizando desde antes, pero al estar en la parte de abajo del círculo, eso todavía no era visible a los ojos del exterior. La primavera pues, hace su proceso, llegamos en el momento pletórico del verano, donde hay un máximo calor, pero el verano no puede ser más verano, tiene que llegar a un punto donde el otoño entra en juego y esas temperaturas extremas pues, empiezan a descender, las hojas de los árboles caen, las golondrinas se van y llega de nuevo el invierno. Y así vamos dando vueltas a este círculo. Esto que procura ser un análisis súper simple, súper reducido de lo que es el círculo y cómo todo eso luego implica el entender el origen de la vida y cómo eso aplica pues, a personas y al universo en concreto, es lo que se explica en el segundo punto, la teoría fundamental del círculo de Hunyuan. Más allá de esto, y aquí creo que hay una gran diferencia. No sé, discúlpame el sonido, pero no sé de dónde ha salido esto. Una gran
diferencia respecto a lo que es la medicina china que alguien pueda llegar a comprender o a estudiar hoy en día es que accede a lo que sería el origen, a entender de dónde venimos. No solamente un tema de vamos a curar si alguien tiene pues, un estancamiento de energía, un dolor de cabeza, una migraña, insomnio, sino comprender fundamentalmente cuál es nuestro origen, de dónde venimos y dónde vamos. Y esto es algo mucho más profundo que entender, digamos, el círculo en la parte externa de si duermo o no duermo, o si hay verano o no hay verano, sino es hacernos la pregunta de decir, bueno, ¿yo cómo es que existo en este mundo? O sea, yo puedo ver pues que obviamente vengo de mis padres, pero si vuelvo a cuestionar, pues mis padres vienen de sus padres y mis abuelos vienen de sus padres, y si sigo preguntando y miro, no llego a ningún sitio, no alcanzo a ver el origen. Está, pero no lo llego a ver. Es tan profundo que ese es el origen. Además, aquí hace una mención al círculo interno, que lo voy a dibujar aquí dentro. Disculpad que con el cursor no tenga ese pulso. ¿A qué se refiere un círculo interno? El círculo interno tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestra parte psicoemocional, nuestros pensamientos, nuestro corazón, de dónde parte la energía, que luego cuando yo tengo una emoción o tengo un pensamiento, eso se tiene que manifestar posteriormente en la tercera dimensión, en la realidad, en mis acciones. Pero mi acción no sale, digamos, de la nada. Mi acción sale de un origen más profundo. Sale de este círculo interno. Cuando mis emociones y mis pensamientos están desalineados de lo que sería este origen, que siempre está y que todos tenemos de manera natural, pero cuando está alejado, cuando ha habido una desconexión, y esa desconexión puede venir de origen, pero luego además, pues a medida que vamos viviendo circunstancias de nuestra vida y cada uno en su contexto, cada vez hay una distancia mayor, a no ser que la persona esté haciendo de manera activa un trabajo de vuelta a casa, un trabajo de reconexión con lo que uno ya es, pero que nos hemos ido olvidando. Entonces, hacer un trabajo sobre este círculo interno, tirar hacia atrás, volver hacia lo profundo, vaciarnos de lo que no somos, todo esto es una parte fundamental en Hunyuan. Y que en un libro tan preciso, digamos tan simple y tan conciso de esta extensión, pues podamos tener acceso a esta información, pues es de un gran valor. Y hasta aquí serviría para entender a nivel, si queréis, intelectual y emocional, tener unas nociones básicas de lo que sería Hunyuan. Pero como decía, este libro pues pretende además ser práctico, que no se quede solamente en lo intelectual. Entonces, tiene unas secciones donde se hace una introducción pues, a las distintas partes del cuerpo. Si vuelvo a lo que sería la primera diapositiva, y veis la portada, no sé si se puede ver, pero bueno, veis el cuerpo del ser humano, que además parece un hombre de Vitruvio, con distintas áreas señaladas. Entonces, sin entrar ahora en detalle, pero os puedo explicar que cada una de estas áreas que está en el cuerpo tiene una relación, tiene una ubicación en el círculo. Entonces, entendiendo cómo hay una conexión, un mapeo de lo que es el ser humano con sus dos brazos y piernas y cabeza y tronco y espalda y todo, y corazón y los órganos internos con un círculo, al entenderlo desde el 1 y del 2, no nos perdemos en los detalles de si me duele aquí o me duele allí, sino que lo podemos entender desde una perspectiva muchísimo más centrada, muchísimo más útil, porque me evita tener que hacer una memorización de miles de síntomas, de memorizar fórmulas de agujas, de memorizar miles de plantas y fórmulas de plantas y sus distintos gramajes, sino que en realidad funciona por comprensión. Y entonces, para mí, Hunyuan, más allá de una medicina, para mí es un arte. Y digo que es un arte porque en realidad no hay manual que pueda explicarlo, porque cada persona es única, no hay un libro para cada persona. Lo que hay es una escucha, escuchar al paciente, escuchar a esa persona, qué es lo que nos tiene que decir. Y si cada uno de nosotros hemos hecho el trabajo, estamos en el proceso de hacer cada vez un trabajo más de conocernos a nosotros mismos y de comprender este círculo, seremos cada vez
más capaces y más capaces de ayudar a esa persona, de trasladar esas palabras y esa experiencia al círculo. Y entonces, al entender dónde está esa persona en el círculo y qué le ocurre en su círculo particular, desde ahí podemos crear de cero algo que pueda ayudarle de verdad, sin tenerlo que buscar en un libro. Y además va a ser dinámico, la belleza es que va a ser dinámico. Vamos a ver si la manera que hemos decidido que puede ayudar a esa persona, vamos a ver rápidamente si esa persona mejora o no. Y si mejora, vamos a tener que volver a readaptar también constantemente. Es una solución viva, porque el paciente está vivo. Y si por algún motivo pues no hemos sido suficientemente precisos en el diagnóstico y en la solución, también lo vamos a ver, porque el paciente va a decir que no le ha ido bien y va a tener otros síntomas distintos. Entonces tenemos que hacer la interpretación, ver dónde no hemos sabido hacer la lectura correcta y volver a adaptar. Entonces, entender los fundamentos de Junyoan es imprescindible y a la vez eso que es tan simple permite esa máxima sofisticación, el poder tratar cada caso independientemente de que me haya encontrado anteriormente ese caso o no. No va a depender de mi memoria o de acceder a un libro de 2000 páginas, sino que va a depender de mi conexión con el corazón y de poder comprender ese círculo. Entonces, volviendo a la parte de las secciones, en aplicaciones vamos a, por un lado, a aprender estas zonas en el cuerpo y si alguien pues es acupuntor y sabe utilizar bien las agujas, pues lo puede utilizar de manera muy sencilla. Pero si alguien dice, no, pues yo no utilizo agujas y no tengo el interés de utilizar agujas, pues lo puede hacer pues con un masaje, lo puede hacer fregando, con calor, con frío, depende del caso. Si uno comprende el fundamento, la técnica en realidad es indistinta. Es entender el principio. Cuando hablamos de fitoterapia, donde también en el libro hay una sección que habla de qué plantas nos pueden ayudar, pues lo que se explica en el libro es una correspondencia y a diferencia de vademecums de medicina china, donde, como decía, pues se trata con miles de plantas y hay que aprender de cada planta 1000 detalles y cómo, en qué fórmulas participan y cuántos gramos. Pero si al final, por mucho que uno tenga fórmulas, se encuentra con un caso que no conoce, pues entonces no va a disponer de una fórmula. En Junyoan es mucho más simple. Se dispone de pues aproximadamente unas 20 plantas, un poco más para casos un poco más específicos, pero en general con 20 plantas se puede actuar en cualquier lugar del círculo. Y esto es maravilloso porque quiere decir que no tenemos que memorizar y aprender un montón de plantas, sino que lo que tenemos que hacer es entender el círculo y si somos capaces de realizar un diagnóstico preciso, utilizar las plantas para restaurar la armonía y la velocidad en el círculo, y ahora explicaré brevemente a qué me refiero con velocidad, pues es un arte, porque entonces ya no hay fórmulas, podemos decir que hay una fórmula básica, pero esa fórmula debe ser modificada, es decir, si estoy utilizando la fórmula básica copiando y pegando, por decir así, no es, por ahí no es, porque cada persona es distinta. Pero si puedo entender qué hace una fórmula básica y entonces, en base a lo que escucho de lo que esa persona me comenta, pues soy capaz de adaptarla, voy a poder ayudar a esa persona. Y entonces esas plantas van a ser de gran utilidad. Además, en aplicaciones vamos a hablar también, se hace una introducción a Xinfa. Xinfa trata especialmente de este círculo interno, porque podríamos decir que a nivel de enfermedades, la gente pues digamos suele ya a quejarse cuando la enfermedad está afectando ya al cuerpo físico, pero en realidad en la gran mayoría de ocasiones no es el origen de la enfermedad, sino que la enfermedad que la gente ya se está quejando en el círculo externo, me duele aquí, me duele allí, se ha generado antes en la parte emocional, en la gran mayoría de las ocasiones. También puede ser, digamos, al revés, que algo externo me esté generando una disfunción en las emociones, pero siempre hay que considerar que la realidad, lo denso, y vuelvo a citar otra vez que del 1 viene el 2 y del 2 el 3 y del 3 la multitud de manifestaciones, todo parte de lo sutil, todo parte de una parte sutil y energética, hasta que llega a manifestarse en lo denso. Entonces hacer
un trabajo de profundización en la parte emocional, el conocernos cada uno cada vez más y más, y llegar a un punto cada vez, es como si fuera una cebolla, ¿no? Cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Y en realidad ese punto, si le hacemos un zoom, ese punto es una gran pelota que se puede seguir refinando siempre hasta llegar a un centro, que sería el Zong. Ese es nuestro objetivo con Shinfa. Entonces, en el libro se hace la introducción. Quien quiera profundizar sobre eso y diga, pues quiero tener material, hay este libro de aquí, Shinfa, Julian Shinfa. Este está en inglés exclusivamente y cuenta también con un diario para hacer un trabajo personal. Pero bueno, como decía, pues en el libro, en esta traducción de fundamentos, ya hay una introducción a lo que es Shinfa. Además de lo que son los libros, pues si alguien quiere conocer más, ahí luego pasaré los enlaces. Diego estaba preguntando dónde puede pedir una copia. Luego, al final de la sesión, hay una diapositiva con los enlaces y los pondré en el chat también por si los queréis copiar y pegar y anotar, por si alguien quiere acceder a ese libro o a otros libros del Dr. Yadon. Entonces, además de lo que son los libros, hay toda la escuela fundada por el Dr. Yadon Seidman, donde Hun Yuan se divide, o se estructura, más que dividir, se estructura en tres ramas fundamentales. Entonces habría por un lado una parte del cuerpo donde se practican distintas prácticas físicas, distintos tipos de tai chi, qigong, bastón corto, en fin, prácticas, digamos, que permiten que la persona pueda cuidar de su cuerpo y que es una gran manera preventiva bueno, en realidad de volver a ese paradigma que decíamos, ¿no? Que el médico de la medicina china era bueno en la medida que sus pacientes no tenían ninguna enfermedad. Entonces, poder tener ese propio cuidado, donde una persona cuida diariamente de su cuerpo y de su energía, pues es, digamos, una actividad médica fundamental. Luego habría otra donde hay un trabajo más relacionado con el círculo interno, más con Shinfa, más con el crecimiento de la persona, entender pues qué nos dicen grandes textos clásicos y grandes personajes ilustres, tanto en textos médicos como pues personas como Lao Tse o Confucio. Entonces, bueno, se hace, digamos, un estudio sobre esos textos, pero no para hacerle básicamente un estudio intelectual y saber mucho de esos textos, sino para entender cómo lo que esos textos explican y lo que esas personas decían, cómo lo puedo llevar eso a mi vida cotidiana. O sea, no se trata de ser un gran erudito que pueda explicar 1000 citas, sino que si consigo entender una de ellas y llevarla a mi vida y aplicarla, es mucho mejor eso que memorizar y poder hablar de 1000 citas de textos clásicos, sino que se trata de llevarlo a la vida y de integrarlo para que nuestro corazón esté cada día más armonioso y tengamos mayor salud. Y la tercera rama sería la parte más médica, la parte donde se profundiza en la parte de acupuntura, fitoterapia, en fin, técnicas más terapéuticas, pero que sin los fundamentos no, por sí solas no son suficientes, porque si no sería pues se quedaría en técnicas, en aplicar técnicas, pero si no hay esa comprensión, si no hay ese trabajo interior primero de la persona que está tratando de aplicar esa medicina, entonces, bueno, va a quedar completamente limitado. Además, es importante, y ahí es la última sección del libro, que el practicante de Hun Yuan esté bien energéticamente, es decir, que pueda colaborar, o sea, desde un estado de salud pueda permitir que la otra persona tenga salud también. Generalmente la acupuntura suele tratar bastante a nivel, obviamente pues trata los puntos y los meridianos, pero generalmente está para acceder y modificar la velocidad en el círculo externo, en el círculo físico. Pero si la persona practicante trabaja energéticamente con Bujikong, se le puede dar un enfoque totalmente distinto y mucho más profundo a la acupuntura. Entonces, desde la acupuntura se puede ayudar a la persona también a acceder a su círculo interno. Entonces, el círculo interno puede ser accedido tanto por Shinfa, la propia persona haciendo su trabajo, digamos,
personal, pero también nosotros desde fuera podemos, digamos, no hacer el trabajo del otro porque es un trabajo existencial y vivencial y del cual cada uno es responsable de su propio crecimiento, pero sí de alguna manera podemos ayudar a esa persona a que encuentre su camino ubicando más cerca, un punto de referencia más cercano a lo que es su círculo interior. Entonces, el libro contiene 8 ejercicios básicos de Wukong, con fotos, con explicaciones muy claras, para que cualquier persona, en cualquier condición física, de cualquier edad, pueda realizarlos. Incluso al final del libro, aquí no lo he puesto como secciones, pero también hay unos casos prácticos reales donde se explica pues, los síntomas que presentaban unas personas al iniciar el tratamiento, el diagnóstico en base a lo estudiado el libro, cuáles han sido las soluciones aplicadas y cómo fue la evolución de las personas. Entonces, digamos que para resumir, tener todo eso condensado en este libro me parece, la verdad, pues una maravilla, viendo pues auténticos libros muy trabajados, con muchas páginas, con mucho contenido, pero igual difíciles de digerir para alguien que empieza. Pues tener digamos, este ABC de Hunyuan bien sintetizado, pues me parece de una utilidad tremenda. El libro está siendo traducido, ya está en varios idiomas, también está en francés, recientemente creo que está a punto de finalizar, si no terminado ya, una traducción al ruso. Y la idea es que Hunyuan alcance a todo el mundo, o sea, que todo el mundo sea capaz de entenderlo, de aplicarlo, de llevar a sus propias vidas. Y una vez llevado a su propia vida, pues que cada persona sea capaz de transmitirlo y de servir de ejemplo pues, para ayudar a más personas. Así que este es lo que buscamos desde Hunyuan. Antes había hecho una mención a lo que sería la velocidad del círculo y no quiero, digamos, terminar mi presentación sin explicar por qué en Hunyuan es tan importante el tema de velocidad. Porque cuando hablamos de velocidad, lo que estamos hablando es de ritmo. Estamos hablando de ritmo, de que el estado de salud existe en la medida que la energía circula por el círculo a la velocidad que tiene que circular. Y si, por ejemplo, volviendo al caso del ejemplo de que este círculo estuviera representando a una persona, pues podríamos decir que la persona, más o menos, cuando estamos cruzando esta línea de aquí, esta persona debería ir a dormir, debería tener sueño. Su cuerpo le pide cerrar los ojos y entrar en sueño. Y eso, por sincronización con lo que son los ritmos naturales, tiene que pasar pues, por la noche. Si una persona resulta que son las 3 de la noche y tiene ojos como platos, en realidad lo que está pasando es que esta flecha que debería ir hasta una velocidad determinada y darle sueño, eso no está ocurriendo. Lo que está pasando es que hay unas flechas, unos vectores en sentido contrario que van hacia arriba, que lo que están haciendo es frenar la velocidad natural. Y lo que uno, pues en el reloj de la cocina, igual le dice que son las 3 de la madrugada y debería estar durmiendo, para su cuerpo, pues igual todavía son las 9, porque ha habido un desajuste de ritmo. Por lo tanto, algo que debería ir a una determinada velocidad, en realidad está yendo demasiado lento. Si lo tomamos por el otro lado del círculo, es decir, aquí, pues cuando sale el sol, la persona debería empezar a despertarse. Puede ser al revés, que una persona pues que se vaya a dormir bien, pero que a medianoche pues esa persona pues ya abra los ojos y no pueda volver a conciliar el sueño. Entonces, siendo el insomnio, el origen es completamente distinto, porque el problema no es que vaya muy lento por la parte del círculo de la derecha, sino lo que le está pasando es que por aquí está yendo demasiado rápido. Y cuando afuera pues son las 3 de la madrugada y debería estar durmiendo, para el cuerpo de la persona son las 6 de la mañana o las 7 de la mañana y esa persona ya está despierta y no puede volver a conciliar el sueño. Entonces, esto es un sencillo ejemplo llevado a una particularidad del ritmo del sueño, pero que si la persona lo entiende, el diagnóstico es muy claro, es decir, hay un exceso de velocidad en una parte del círculo o va muy lento en la otra parte del círculo. Y si uno lo entiende, entonces el tratamiento con agujas, con plantas o con lo que sea, es muy sencillo de aplicar. Es muy claro, es muy directo, muy sencillo.
y a la vez muy profundo. Entonces, por ahí quería dejar claro la parte de ritmos y de velocidad y cómo Junyuan básicamente fundamenta la salud en esto, en armonizar los ritmos en el círculo, tanto en el interno como en el externo, para conseguir la mayor salud de la persona. La pregunta de Diego, ¿de dónde se puede pedir una copia? Pues aquí tenéis los enlaces. No sé si de aquí lo puedo copiar yo directamente. Tenéis en los dos primeros, en el primer enlace, lo que tenéis es un acceso directo al libro en castellano. Si solamente, digamos, queréis buscar el libro de Fundamentos de Junyuan. Si además queréis repasar, pues, más bibliografía de Junyuan, desde el segundo enlace podéis tener un catálogo completo, un acceso al catálogo completo. Y también desde la propia página de hunyuanacademy.com hay una sección en Institute Literature. Ahí también tenéis acceso al resto de libros. Incluso os animo a navegar por la web, especialmente si os manejáis bien con el inglés, porque además de los libros, pues tendréis vídeos, tendréis artículos y podréis ver también pues, la formación que se está impartiendo de medicina china, donde tenéis una opción, digamos, de realizar toda la formación, pero si alguien está interesado pues, en alguna asignatura en concreto, pues lo puede realizar de manera puntual y decir, mira, pues igual para empezar no voy a ponerme con todo, pero hay una asignatura en concreto que me puede interesar, pues es completamente posible acceder a hacer algunas sesiones en concreto. Entonces, estaba intentando a ver si consigo copiar aquí los enlaces en el chat, por si alguien quiere, como son letras y un poco complicado, os voy a hacer un copiar y pegar en el texto del chat, por si alguien quiere copiarlo en su portapapeles. Este sería un acceso para el libro del que tratamos hoy, de Fundamentos de Junyuan. Y en el segundo enlace, pues tendréis un acceso a más bibliografía que podéis disponer de manera online y electrónica. Si alguien prefiere pues, tener copias impresas, pues os paso el último enlace desde donde podéis hacer también revisar y hacer un pedido también de las copias físicas. Así que esto es todo, que creo que en estos 45 minutos pues he podido hacer una introducción a lo que sería el contenido del libro y a Junyuan para quien no lo conociera. Y si tenéis alguna pregunta, pues todavía tenemos algunos minutos y entonces pues por el chat alguien puede escribir. Y si está suficientemente claro y no hay más preguntas, pues agradeceros a todos y todas las presentes vuestra asistencia. Además, este vídeo que estamos haciendo hoy pues está siendo grabado y pronto pues lo vamos a publicar por las redes sociales, en YouTube y por Facebook, de manera pues que si ha habido personas que no hayan podido asistir o participar, pero luego quieren ver el vídeo, pues lo van a poder hacer. Y si queréis distribuir pues este vídeo a más personas, pues bueno, vamos a estar muy agradecidos de que lo hagáis, porque en realidad, de manera sincera, Junyuan es para ayudar a las personas. Así que muchísimas gracias por vuestra participación y si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias y buenas tardes.